El marquesado se inauguró el 15 de noviembre de 1977. La financiación estuvo a cargo del Banco de Crédito Rural Argentino, una institución bancaria muy relacionada a la dictadura y a la llamada plata dulce. Aún se conserva la placa fundacional que dice: estas obras han sido realizadas con el esfuerzo y bendición de obreros y empresarios argentinos. Constituyen una muestra de las posibilidades del país cuando se armoniza la imaginación, la audacia y la responsabilidad, con el fervor y la capacidad puesta al servicio de la comunidad. Expresamos profundo agradecimiento a los medios de información, instituciones, profesionales, trabajadores y a los que nos alentaron a confiar en nosotros. Los informes secretos de los servicios de inteligencia de la prefectura incorporados a la causa de la CNU por la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires dicen: debe mencionarse el parte secreto de prefectura en el que se documenta que el día 2 de enero de 1977 se reunieron en el Marquesado Country Club 50 miembros de la CNU de Mar del Plata y de otros países. El juez Roberto Falcone, quien en el 2000 inició una causa contra integrantes de la denominada Concentración Nacional Universitaria CNU por delitos de lesa humanidad, manifestó: luego de cometer numerosos delitos en 1975 y en 1976, esta gente pasó a trabajar bajo la protección de los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas, y reveló que, según informes reservados, en enero de 1977, cuando estaba prohibida todo tipo de asociación o de asamblea, reunió toda CNU en el Marquesado para implementar los cursos de acción. Bueno, cuando empezamos a investigar y a abordar este tema, no pensé que iba a ser tan movilizante, tan fuerte, porque también a través de esto yo descubrí que en mi familia también hubo casos de desaparición y esas cosas, y nada, me movilizó mucho, porque así como a mí, a mucha gente le pasó esto, y creo que está bueno hablarlo y tratarlo, ¿no? Yo tenía un tío de que no, o sea, al principio fue muy fuerte porque nunca se había hablado del tema de lo que pasó realmente. Es parte de la historia, parte de lo que pasó y de lo que pasaba, de lo que pasó él personalmente y de lo que pasaba en la ESMA dichamente. Mi hermano fue a estudiar, pasó el primer año y el segundo año él abandonó, pero la que la tiene más clara, porque yo era muy chica en ese tiempo todavía, es mi mamá. Y después viene y nos comentó que a él, o sea, porque habían visto que llevaban los carros, la gente que llevaban para los sótanos, entonces él había discutido con un capo de ahí y le pegaron. Habrá sido por estar mirando seguramente, porque le pegaron que hasta el punto que él perdió la voz. Por ese motivo no lo dejaron venir hasta que él se recupera. Cuando él se recupera viene y no quiso ir más. Ahí fue que él dijo: no voy más. No voy más porque me van a matar. Y él dijo que si alguna vez alguien preguntaba si él había estado viviendo acá o si lo conocíamos, teníamos que negarlo. Él en ese momento se fue y no volvió más. Bueno, él había visto a la gente cómo se lo llevaba. O sea, él se aisló de la familia. Sí, sí, sí. Con la idea de protección en realidad, como para protegerla. Puede ser. O negarte a hacer lo que los superiores te mandaban y pasar a ser un desaparecido, o ser un cómplice por el mismo miedo a ser un desaparecido más, o ser un cómplice. Caminar hoy por las ruinas de este balneario, donde las olas retumban de soledad, un lugar devastado por el tiempo y la sal, nos debe llamar a reflexionar sobre
la cantidad de historias escondidas. El marquesado, paradójicamente, está desapareciendo bajo las mareas del mar. Las paredes llenas de grafitis, el techo es el cielo abierto, se respira humedad. En la playa, bloque de cementos, con los hierros retorcidos por el óxido. Y el vandalismo hizo lo suyo. Quedan las placas oficiales derruidas y el símbolo de la ignominia. Aquellas coronas arrogante y feudal, solo trazos de un tiempo oscuro y siniestro que debemos recordar. En el marquesado, todo es ausencia. La vida se convirtió desde entonces, a partir del siglo XVIII, en un objeto del poder, la vida y el cuerpo. Antes solo había sujetos jurídicos a los cuales se podían retirar los bienes, la vida también, por demás. Ahora hay cuerpos y poblaciones. El poder se hace materialista, deja de ser esencialmente jurídico. Debe tratar con cosas reales que son los cuerpos, la vida. La vida entra en el dominio del poder. Mutación, capital, una de las más importantes, sin duda, en la historia de las sociedades humanas. Mi madre, qué hermosa que era. Inocente muchacha que había descubierto los libros de Foucault en la biblioteca del barrio. ¿Dónde estás, viejita? ¿Por qué? ¿Qué me trajo a este lugar? Todo lo que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso el que no tiene nada más, lo posee. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. El marquesado, por su forma de control sobre el cuerpo cenóceo, se inscribe en una manifestación geográfica de lugar o no lugar. Entre el cemento descansan los cuerpos de los detenidos desaparecidos y en ese mismo cemento descansan los cuerpos de los veraneantes en los principios de la dictadura. El marquesado es la marca de un sitio fronterizo que intenta imponer una nueva Argentina, la que había logrado hundir, ocultar la revolución y a los revolucionarios de la década blindada. Hasta aquí podría ser un mito urbano, si no fuera que quienes tendrían que hablar sobre los lugares de exterminio no lo hacen, pero los pobladores sospechan la fecha, el lugar, el ejército, la dinamita, el mar. Existe una marca en una de las escaleras, 12/2/76. ¿Qué habrá pasado por esas épocas? ¿Qué es el marquesado?
En esa época, los milicos se mezclaron con policías. Los chorros se hicieron informantes y se metieron en toda clase de negocios. Ese balneario, el Marquesado, es una fosa común de desaparecidos nunca denunciados. Los milicos lo hicieron entre el 76 y el 77. Es un agujero abierto a fuerza de dinamita, en la zona más alta de acantilados, a 5 kilómetros de Chapadmalal. La gente del lugar dice que dinamitaron cuerpos con las rocas y después sellaron con hormigón armado. Y eso se siente cuando estás ahí. De hecho, nos costó muchísimo habitar y salir de ese lugar. La muerte se respira. Las manifestaciones de la naturaleza transforman las características de los personajes. El mar tiene crueldad natural. Es fuente invisible de vida y de peligro. ¿Hay distintos mares? Hay distintos males. Si hay en el juicio por la verdad y demás, si hay algunas otras declaraciones que a lo mejor les puede servir, digamos, sumar, sobre todo en la reconstrucción de cómo fue el momento del secuestro y cómo lo recuerdan sus hijos. Comprometernos a seguir buscando más información, pero con ustedes, digamos, una articulación con ustedes. Cuando sucedió esto de los militares, tenía 19 años. Tenía 4 chiquitos, el mayor era de 3 años. Tenía 4 hermanos, o 4 hermanitos más chiquitos, también, que estábamos todos viviendo con mi mamá, en una villa de emergencia que le decíamos antes nosotros. Y vivíamos mi padrastro, mi mamá, yo con los 4 y otro hermano con sus hijos, así que éramos una familia numerosa la que estábamos viviendo ahí. Y en ese tiempo era un tiempo de mucha escasez, de mucha miseria. Mi mamá era una persona que siempre se las rebuscaba para darnos de comer, porque había muchos chiquititos. Entonces había una básica en la esquina donde siempre le ayudaban con mercadería. Uno no sabía de dónde salía, de qué. Uno iba a buscar la mercadería. No eran nosotros solos, sino éramos muchos. En esa básica sí, parece que le habían hecho firmar un acta, un papel como militante, peronista, pero en ese tiempo estaba, cuando mamá practicaba eso, estaba Perón y ella fanática de su Perón. Así que cuando murió Perón, que después tomó esta mujer la presidencia, mami seguía, así que después se cerraron todo eso, cuando empezó todo el movimiento este de la persecución, que perseguían
a todos los militantes. 2 años antes había desaparecido una compañera de la básica de mamá también, así que nunca supimos nada de ella, de ahí del barrio. Nadie indagó nada, ¿qué sabíamos nosotros si se había ido? Que se la habían llevado, nada más. Una madrugada, en el 76, siempre en esa villa venía la policía y te golpeaban la puerta, entraban, siempre había allanamientos, siempre problemas. Y esa madrugada no fue menos, ni pensamos lo que se escuchaba por días y lo que estaba pasando en diferentes lugares, pero nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros, jamás. Sentíamos, no que golpearon, yo sentí como, yo dormía adelante con los chicos, sentí rumores, así, había otra casa delante, sentí, yo dije, la golpeo a mi mamá, que era una casilla, así que le golpeo, mami, está la policía, le digo a mi mamá. En ese momento pareciera que ellos después dimos cuenta que agarraron los documentos y los pusieron en las mesas de luz, porque después encontramos los documentos en las mesas de luz, después que pasó todo. Pero en ese momento, bueno, cuando yo termino de hablar así, siento la patada en la puerta de mi casa y entraron. Yo abrí la puerta. Donde yo abrí la puerta, dijeron, metete para adentro. Y se me pararon adelante de mi puerta, para que yo no saliera, un muchacho de pelo corto, campera verde, de ciré, tipo ciré, así, militar. Era un militar, porque como no se dio cuenta, se creía que era una policía. Y pasaron, me preguntó, ¿vos sos Zulema? No, le dije. Si yo me llamaba Zulema, ahí me llevaba a mí también. Pero gracias a Dios que mi mamá no me había puesto Zulema. Así que, dice, ¿quién es Zulema? Mi mamá. ¿Qué sabía yo que era? ¿Qué estaban haciendo? Entonces entraron. Cuando entraron, pasaron hasta el fondo, y yo siento que mi mamá habla. ¿Quién es Zulema? Yo. Bueno, vení, levántate. Así que la agarraron. Mi padrastro, porque como son casillas, yo escuchaba lo que hablaban. Y dice, ¿vos quién sos? ¿A dónde la llevan? Dice, ¿vos quién sos? Soy el marido. Bueno, vení vos también. Así que ahí lo llevaron. Pasaron por delante de mis hermanos, pasaron por delante de todo, y salieron. Cuando pasan por al lado mío, porque yo estaba parada atrás del militar, la veo a mi mamá encapuchada. Yo vi a mi mamá nomás, que la llevaba. Ella llevaba los zapatos en la mano y una enagua blanca. Pasó. No me dejaban hablar, así que me dijo, no salgas. Y ahí se fueron. Bueno, yo era muy pequeño, tenía 11 años, y yo lo que recuerdo sí fue como un estruendo, y lo que me quedó grabado fue una luz en mi cara. Yo recuerdo a mi hermana estaba delante, sí, y lo que sí recuerdo patente fue un enfoque así de una linterna que me dio en la cara, y bueno, no nos podíamos mover de ahí. Y que no veía y ahí no vi nada, porque nosotros nos quedamos asustados, ¿no? Por el revoleo que había, no solamente en nuestro hogar, porque bueno, como decía Ali, era una casilla muy precaria, madera que se escuchaban y era una villa miseria. Y no solamente escuchábamos el ruido acá entre nosotros, sino el ruido en el vecino, en el otro vecino, y que se escuchaban gritos, y que se escuchaban... todo eso quedó grabado en mi cabeza, ¿no? Más allá de que por ahí no pude ver a mi mamá cuando se la llevaron, a mi padrastro cuando me llevaron, porque bueno, nosotros estábamos en un costado y asustados. Me quedó grabado en la memoria, sí, el linternazo que me dieron en la cara, que no pude ver nada. Era un griterío esa noche, por todos lados gritaban, y no sabíamos qué hacer nosotros. Así que lo llamó a mi hermano, a Hugo le digo, se la llevaron a mamá. Así que Hugo se levantó, esperamos un ratito, después salimos al patio. Y era un griterío esa noche por todos lados, porque es como una racia, que hicieron una racia. Y se sentían autos que iban, autos que venían. Y de ese momento ya nos quedamos adentro, porque no podíamos hacer nada. ¿Qué íbamos a hacer? Así que nos quedamos hasta que se hiciera de día, porque eran las 2 de la mañana, hasta la mañana. Me quedé ahí hasta las 6 de la mañana, cuando se hizo un poquito de día. Me fui a lo de mi hermana y le conté todo esto. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer la denuncia. Que bueno, no sabíamos lo que había pasado. Así que fuimos
comisaría tercera del puerto que nos tocaba, y allí expusimos todo esto, ellos ya sabían todo. Nada más que me dijo, bueno señora, dice, si no tiene nada que ver su mamá, así como se la llevaron la van a largar. Así nomás me dijeron. Dice, en cualquier momento aparece. Así que con esa esperanza de que en cualquier momento aparece, nos fuimos, nos retiramos a mi casa, fuimos a casa de mi hermana y todo, después volví a mi casa, era todo el comentario de lo que había pasado esa noche. Se había llevado un primo mío adelante, siriaco, Miguel Siriaco, pero él a las horas lo volvieron, lo largaron a él a las horas. Y yo digo, ¿vos la viste, mamá? No, la escuché hablar, me dice. Bueno, está viva, si la escuchaste hablar porque está viva. Así que ahí, bueno, pasaron los días, pasaron los meses, y después nos íbamos enterando de ciertas personas que se habían llevado del barrio, y ahí quedamos. Así que pasaron los años, ya después yo, más o menos 2 años después, 1 año y pico, me retiré ya de ahí, me fui. No teníamos nunca más noticias, no teníamos medios. ¿Quién nos iba a hacer caso a nosotros? ¿A dónde íbamos a ir? Si era un tremendo sangre por todos lados, guerrillero, ¿a quién nos iba a hacer caso a nosotros? Sin estudios, sin saber defendernos, porque hoy en día, gracias a Dios, Dios me ha capacitado para defenderme, para buscar la verdad, para preguntar. Pero en ese tiempo no, tenía 19 años, no sabía qué hacer. Bueno, se fue mi sostén. Ella era la que nos mantenía, mi padrastro trabajaba para nosotros. Así que, gracias a Dios, en ese tiempo empezamos a buscar a Dios, nosotros nos aferramos a la fe, nos aferramos a Dios, la iglesia nos contuvo, y así empezamos a buscar al Señor nosotros. Fuimos a la iglesia, Movimiento Cristiano Misionero. La iglesia nos abrazó y nos consoló y nos ayudó a seguir adelante. Al cabo de más o menos de 6 años, 5 años, recibo una carta del Ministerio de la Nación diciéndome si quería seguir la búsqueda de su misma iglesia de Orellano y de Máximo Remigio Freitas. Entonces mis compañeros, donde yo trabajaba en la agencia hípica, escribí y le contesta, yo le voy a contestar a Alicia. Entonces le contesta que sí, que queremos seguir buscándolo para saber el paradero de estas 2 personas, mi mamá y mi papá. Así que la mandé al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tardó como 2 meses en volver a contestarme, 3, diciéndome que en la jurisdicción de Buenos Aires no se encontraban estas personas, que no estaban. Y ya después, ¿qué digo? Si ellos no saben, ¿quién va a saber? Así que esperamos y hasta el día de hoy, yo que tengo 62 años, de los 19 años que no la vi nunca más a mi mamá, nunca más supimos nada. Después nos hicimos la ADN para saber si podían encontrar cuerpos, porque ya de tantos años después, bueno, la mataron. Lo pensamos, la mataron. No sabemos nada dónde estaban. Después nos enteramos de muchas cosas. Nos hicimos la ADN para ver si la encontraban el cuerpo, por lo menos para ir a velarla. Tuvimos un juicio para acusar a los que de acá de Mar del Plata participaron de ese sangriento que hicieron, y fuimos ahí al juicio, acá que tenemos juicio público, ¿no? Fuimos y declaramos, ahí nos contaron. Ellos preguntan y preguntan y preguntan. Nosotros contestamos. Pero cuando nosotros queremos preguntar, no hay respuesta. Entonces, quisiéramos saber que hablen, por lo menos antes que se mueran. Muchos se murieron, pero algunos que están vivos, que nos digan, ¿qué hicieron con los cuerpos? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi padrastro, que dejó niñitos de 6 años de 7 años solos?
nos tenían a nosotros y teníamos una iglesia que nos ayudaba, pero si no, ¿dónde estarían?